Buenos días chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un nuevo tema que es el tema de triángulos. Bueno, primero, antes que todo vamos a definir qué es un triángulo. Dice, es una figura geométrica que está formada por la unión de tres segmentos no colineales consecutivos cuyos extremos son llamados vértices del triángulo. Bueno, vayamos a la gráfica y tenemos un triángulo ABC. También tenemos los ángulos internos que son alfa, beta y teta, y también tenemos los ángulos externos que serían X, Y y Z. Notación del triángulo, dice triángulo ABC, o también se puede representar como un triángulo pequeño y indicando los vértices ABC. Lo que está dentro del triángulo obviamente es que se llama la región triangular. Ahora, hay algunos elementos importantes que debemos resaltar de un triángulo, ¿sí? Como digo, los extremos del triángulo o los puntos de los triángulos se le llama vértices. Los lados, obviamente que un triángulo tiene tres lados, en este caso sería AB, BC y AC. Ángulos internos, como ya les había mencionado, alfa, beta y teta. Ángulos externos, X, Y, Z, y tenemos el perímetro del triángulo, que sería la suma de todos los lados del triángulo, que se representa por 2P, obviamente, que sería igual a A más B más C, que sería el perímetro del triángulo. Ahora, algunas propiedades importantes que nunca debemos olvidar en un triángulo. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180, siempre. En este caso, alfa más beta más teta suman 180. Y la suma de los ángulos externos para nuestro triángulo, X más Y más Z, es igual a 360, siempre, para todo triángulo. Ahora también hay una propiedad importante que es la suma del ángulo exterior, que dice que X es un ángulo exterior y tenemos dos ángulos internos, en este caso alfa y teta. ¿Qué nos dice esta propiedad? Nos dice que el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos no adyacentes, en este caso alfa más teta. Propiedad de la existencia. Esa propiedad nos va a ayudar a determinar si un triángulo existe o no. Porque hay algunas medidas de unos triángulos que no existen, simplemente ponen datos por poner. Entonces nosotros, para poder demostrar realmente que las medidas de este triángulo existan, entonces tenemos que utilizar la siguiente propiedad de la existencia. Nos dice que A tiene que ser, o sea, uno de los lados, en este caso voy a tomar primero el lado A, tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados, pero menor que la diferencia. Y lo mismo para cada lado. Ahora tomamos el lado B. B dice que tiene que ser menor que la suma de A más C, pero tiene que ser mayor que la diferencia de A menos C. Igualito para el tercer lado. Nos dice que para el lado C tiene que ser menor que A más B y tiene que ser mayor que la diferencia que A menos B. Y algunas propiedades adicionales. El primer gráfico es también conocida como la propiedad de la corbatita, que nos dice que la suma de los ángulos que están a la derecha es igual a la suma de ángulos que están a la izquierda. Dice, en este caso, alfa más teta es igual a m más n. Y el otro también es conocida como la propiedad del boomerang, ¿sí? Porque parece un boomerang. No es un triángulo, es un cuadrilátero, pero normalmente se ve en el tema de triángulos, ¿sí? Tiene esa forma de boomerang, por eso se llama la propiedad del boomerang, también es conocido. Nos dice que x, o sea, un ángulo que está al exterior, es igual a la suma de los ángulos internos del boomerang, que sería alfa más beta más teta. Algunos ejemplos antes de empezar con los problemas. Primer ejemplo, dice hallar el valor de x. Para nosotros poder hallar el valor de x, en primer lugar tenemos que hallar el suplemento de 140. Dice, en el ángulo interno A es igual al suplemento de 140. O sea, tenemos que hallar, y estamos considerando que beta es un ángulo interno, o sea, del punto A o del vértice A. Entonces sería 180 menos 140, entonces beta sería 40. Ahora, sabemos que x es un ángulo exterior, y por la propiedad del ángulo exterior habíamos dicho que el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos no adyacentes internos. En este caso sería 40 más 60. Por lo tanto, x sería igual a 100. Problema número 2. Dice hallar el valor de x. Ahí tenemos un triángulo, tenemos un ángulo exterior que es 40 y tenemos dos ángulos internos que es x y el otro ángulo sería 2x más 10. Y simplemente en este problema vamos a aplicar la propiedad del ángulo exterior, ¿no? Sabemos que el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Por lo tanto, 40 sería igual a x más 2x más 10. Sumamos los
término semejante, en este caso x más 2x sería 3x más 10. El 10 pasa a restar al 40, sería 30 es igual a 3x. El 3 pasa a dividir, por lo tanto x sería igual a 10. Bueno chicos, esto sería todo por hoy. Ahí les dejo 4 problemitas para que ustedes puedan divertirse en casa y puedan practicar cada uno de las propiedades del triángulo. Que tengan buen día.